Bien, y a esta hora nos acompaña en estudio Roxana Rodríguez, con quien hablaremos sobre la posición de PROES sobre la canonización de San Óscar Arnulfo Romero. Roxana, placer enorme. Buenas noches, Daniel. Contar con usted. Siempre un gusto estar por acá. Bien, se tuvo que esperar cerca de 40 años. Exacto. ¿Verdad? Para que fuera llevado a los altares San Óscar Arnulfo Romero, alguien que es reconocido por distintas denominaciones y pues categorías de la iglesia, tanto católica como cristiano evangélica, por su obra y labor social. Exacto. Una persona que fue cobardemente asesinada en el momento que oficiaba una misa, y pues es un caso que el Vaticano lo ha investigado, lo ha confirmado, y hay muchísimos sectores en el país que siguen pidiendo pruebas, que quieren tapar el sol con un dedo, quieren negar lo innegable. ¿Cuál es la posición de PROES? Bueno, en relación a esta canonización, yo creo que es importante, dijéramos, rescatar algunos de los elementos del paso de San Óscar Arnulfo Romero por el país. Es importante cómo él, en un momento histórico determinado, se posicionó como la voz de los sin voz, haciendo una opción preferencial por los pobres, por los excluidos, por la gente que él atestiguaba que estaba siendo reprimida. Y en ese mismo sentido, él hizo un llamado valiente a cesar la represión. Claro. Y hizo un llamado a que se antepusiera la ley de Dios, que dice no matarás, ante cualquier orden de matar, que fue lo que finalmente le agenció que se cometiera ese asesinato cobarde, como bien ha señalado. Y también él expresó en determinado momento una certeza de renacer en el pueblo, que es lo que vemos que ha sucedido con esta canonización. Él dijo, si me matan, yo voy a renacer en el pueblo, resucitaré en el pueblo, que es un poco lo que ha sucedido, lo vimos en los actos de canonización. Era impresionante, uno podía comparar, Daniel, la imagen de esa plaza llena de gente hace 38 años en sus funerales, y esa plaza llena de gente 38 años después celebrando la canonización de San Óscar Arnulfo Romero. El amor del pueblo, lo que él logró construir con el pueblo está allí, sigue vivo y seguirá vivo durante muchísimos años. Y hay que resaltar, Roxana, y no hay que olvidar, en esos funerales estuvo 6 días San Óscar Romero en Capilla de Cuerpo Ardiente. El día de su funeral no les bastó con asesinarlo. Exacto. Sino también reprimieron a toda la gente que había llegado a acompañar en ese momento, y pusieron en vergüenza a nivel mundial. Exacto. Tanto al gobierno nacional como a quienes lo apoyaban internacionalmente. Exactamente. Entonces, nosotros consideramos que la canonización legitima, es una forma de legitimar esa lucha histórica del pueblo por lograr construir una sociedad en donde reine la paz y la justicia social, porque él, como hemos señalado, hizo una opción preferencial y se colocó del lado de los pobres. Entonces, en ese contexto urge, además de la canonización, que haya justicia humana. No podemos obviar, es un caso de lesa, es un crimen de lesa humanidad. El señor fiscal de la República sabe que los casos de los crímenes de lesa humanidad no prescriben, entonces todavía estamos en un momento de poder hacer la investigación, de poder hacer justicia para no deslegitimar la historia de San Arnulfo Romero. El informe de la Comisión de la Verdad asegura que hay plena evidencia que el exmayor Roberto de Aguizón fue quien dio la orden de asesinar al arzobispo, y además dio instrucciones precisas a miembros de su entorno de seguridad, actuaron como escuadrón de la muerte y organizaron y ejecutaron, supervisaron la ejecución del arzobispo. También ese informe señala que algunos de los más ricos terratenientes de este país y empresarios del país prestaron fincas, prestaron casas, prestaron vehículos, guardaespaldas y hasta dieron dinero para que los escuadrones de la muerte funcionaran. Son cosas que están vinculadas y hay, dijéramos, documentos, hay evidencia. Y además el documento del Vaticano, el que elabora el Vaticano para poder sustentar la causa de beatificación y luego canonización de San Óscar Arnulfo Romero, señala que había un odio profundo de la derecha oligárquica por Romero, y que esto se expresaba, por ejemplo, en las publicaciones que hacía el Diario de Hoy,
uno de los periódicos de mayor circulación, que sigue vigente, en donde hablaban habitualmente, y el otro era la prensa gráfica, que hablaban habitualmente de Romero como un arzobispo demagogo y violento, que estimulaba desde la catedral la adopción del terrorismo. Lo acusaron de terrorista, lo acusaron de violento. Incluso hubo periódicos que publicaban en primera plana que se le iba a hacer una especie de exorcismo a Romero. Entonces hubo toda una campaña de difamación que fue como preparando las condiciones. Nosotros como sociedad todavía estamos esperando dónde está la primera plana de estos periódicos que siguen vigentes, no los que ya desaparecieron, los que siguen vigentes, pidiendo perdón por lo que hicieron en su momento. La sociedad necesita ver que estos periódicos pidan perdón por haber acusado infamemente e injustamente a una persona que ahora es santo, que ahora fue canonizado. Ese mismo informe del Vaticano señala que la oligarquía consideraba el país como su propiedad y su nacionalismo no era en sentido de pertenencia, sino que todo el que no estaba de acuerdo con ellos era antinación. Entonces había que destruirlo, había que eliminarlo. Entonces, a esta comisión que estudia el caso Romero le parece como incomprensible, ¿verdad?, que esto haya podido suceder, como usted bien dice, en sus exequias, se haya puesto en vergüenza a toda una nación, a todo un pueblo, por la forma en que agredieron, y nos parece a nosotros correcta la acusación del Vaticano, y que la hace caer principalmente en la oligarquía. Señala a los grupos terratenientes, la oligarquía, y señalan al exmayor Daguizón. ¿Por qué es importante el juicio, dijéramos, humano? Porque mucha gente nos dice, ya se hizo justicia, ahora ya es santo. Es importante porque si no se desvirtúa la historia. Encontramos, por ejemplo, y da pena, ¿verdad?, escuchar las declaraciones del actual candidato a presidente por la oligarquía, de Carlos Callejas, y la declaración de la candidata a vicepresidenta por el Partido Arena también, que señalan que no hay investigaciones concretas, que es especulación, señalan que hay una especulación, que no hay pruebas, que no es real. Lo que presenta el informe de la Comisión de la Verdad no es especulación, y es un documento reconocido a nivel internacional y respaldado a nivel internacional. Lo que presenta el informe del Vaticano no es especulación, y es un documento que sirvió para dar pie a la canonización de San Óscar Arnulfo Romero. Entonces, si no hacemos el juicio, si no señalamos de acuerdo a las leyes humanas, con seriedad, con fuerza, quiénes fueron los responsables, vamos a seguir abriendo espacio a que se siga diciendo es una figura utilizada, es una figura politizada. Hemos visto llamados en redes sociales de representantes de la oligarquía actual a no politizar, a no usar el nombre de San Romero en vano. Si los primeros que politizaron hace 38 años fueron ellos, cuando lo ubicaron del lado de los enemigos de su clase, de los que ponían en riesgo esa propiedad que el documento vaticano señala, sentían que tenían sobre el país. Y como lo pusieron de ese lado, decidieron conspirar para asesinar. Ellos fueron los primeros en politizar y en usar el nombre no solo de San Romero, que en ese momento era el arzobispo, usaron el nombre de Dios en vano, porque lo mataron supuestamente porque no cumplía los mandatos de fe que ellos entendían. Entonces, por eso para PROES es fundamental y le exigimos al fiscal que inicie la investigación respectiva, que se señale con fuerza, con claridad a los responsables de ese asesinato vil, que se cierre este capítulo de impunidad y que pasemos entonces a establecer realmente un camino de reconciliación, de reconstrucción y de seguir entonces sí el ejemplo de San Romero, ¿verdad?, que es esa opción preferencial por los pobres, ese darle voz a los que nunca han tenido voz y hacer escuchar sus peticiones y sus demandas. Roxana, muchísimas gracias por habernos transmitido su posición como PROES. Pausa, ya regresamos.